de nuestras aves. Inicialmente, cuando llegan al galpón por primera vez, debemos pesar del total de las aves un 5% aproximadamente. ¿Sí? ¿Cómo se logra obtener un peso promedio de esas aves? Entonces, tomo mi muestra del 5%, los peso, sumo los pesos que me dieron y lo divido en la cantidad de aves que pesé. Entonces, es decir, si pesé 10 aves, entonces sumo la cantidad de pesos, lo que me dio, y lo divido en 10 para obtener un peso promedio. Eso lo consigno en el peso inicial. Semana a semana yo debo pesar nuevamente aproximadamente el 5% de ese lote, idealmente el mismo día. Entonces, si llegaron un martes, las peso al martes siguiente y así sucesivamente cada semana. Esto con el objeto de monitorear qué tanto peso han ganado y qué tanto peso ganan entre semanas. Para obtener la ganancia de peso semanal, lo que debemos hacer es obtener una diferencia entre un peso y otro. ¿Cómo se hace eso? El dato que obtengo de la semana que estoy pesando, a ese dato que me dio, le resto el de la semana inmediatamente anterior. Así obtengo cuánto peso ganó en esa semana. Para obtener la ganancia de peso diaria, debo tener ese resultado que acabo de obtener, que es el de ganancia semanal, y lo divido en 7, que es el número de días de la semana. Así obtengo la ganancia diaria de peso. Siempre estos pesos se consignan en gramos. Una vez obtenido el dato de peso promedio y el consumo, vamos a utilizar estos dos valores para obtener la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es saber cuántos gramos de alimento tuvo que consumir un ave para producir un gramo de peso vivo. Entonces, este procedimiento lo hacemos cogiendo el dato de consumo en gramos y lo dividimos en el peso promedio del ave. Ese dato ya es la conversión. El siguiente parámetro a obtener es el peso promedio del lote. ¿Cómo hago para obtener este dato? Como las aves van saliendo paulatinamente, entonces lo que yo hago es coger el peso de las aves que salieron. Entonces voy a explicar. Si salen en tres viajes, lo que yo hago es, si saqué 10 aves en el primer viaje, lo multiplico por el peso promedio de esas aves. Entonces 10 aves por el peso promedio de esas aves. Y tengo ahí ese dato. En el siguiente viaje hago la misma operación y tengo ahí ese dato. ¿Sí? Entonces, si salieron 10 aves, multiplico 10 por el peso promedio de esas aves y tengo ahí el dato. Al finalizar, si son 3 viajes o el número de viajes que sea, sumo los datos que he tenido ahí y lo divido en el número de aves totales que salieron. Ese es mi peso promedio del lote. Finalmente, para la liquidación del lote debemos obtener el dato final de conversión, que es básicamente lo mismo. Se toma el consumo total por ave sobre el peso promedio de ese lote. Esa es mi conversión final. Todos estos registros sirven para medir cómo me está yendo en mi lote, si estoy ganando o si estoy perdiendo. Entonces, es un poquito denso la cantidad de números que hay que escribir, pero quien no mide no sabe cómo le está yendo. Entonces, los registros de producción son absolutamente importantes para saber si estoy generando una ganancia o una pérdida en mi granja avícola.